Y hablando también de lo político, para un sector del país, las expectativas para las elecciones congresales del 2020 son realmente grandes. Faltan solo 75 días, tiempo en el que los partidos, en este caso los inscritos, 24 en total, pondrán el acelerador a tope para buscar e inscribir 130 peruanos por lista, cada uno para competir por una curul. ¿Cómo asoma ese escenario? Las impresiones de Fernando Tuesta, el hombre de las propuestas de reforma electoral, en un reportaje de Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez. Podrían resumirse en una antigua frase de narración futbolística: aquí no pasa nada. ¿Qué pasa si uno de los 24 partidos inscritos hoy no se presenta en el 2020? No le pasa nada si es que no ha sido uno de los partidos que ya dejaron de participar en el 2016. Este es el universo de 24 agrupaciones políticas con inscripción vigente para las elecciones 2020. Ahí están los partidos conocidos que integraron el Congreso disuelto. Ninguno de esos partidos, ninguno, tiene la obligación de presentarse en la elección de enero 2020. Y no les pasará absolutamente nada por eso. Esperarán sentaditos si desean o se guardarán para la elección del 2021 con su inscripción válida y vigente bajo el brazo. Y entonces podría no presentarse y estar habilitado para presentarse en el 2021. Es decir, la obligación de participar en toda elección a riesgo de perder su inscripción no les aplica a ellos. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido que, por el tiempo, ya no aplica ninguna de las reformas políticas sobre inscripción aprobadas el último 27 de agosto con bombos y platillos. Las reglas de la elección que vienen en enero del 2020 serán las antiguas, las de la elección 2016. Con la reforma que no se va a aplicar, ¿quiénes perderían la inscripción? Un partido que no se presenta. Están obligados a presentarse siempre. Sí. El partido que no se presenta perdería la inscripción. Ya, esa es la que se tenía que aplicar ahora, claro, pero la vamos a perder. Así es. Con las antiguas reglas, si no participas, sigues viviendo. Con las nuevas, si no participas, tu partido muere. Con las antiguas, con 5% de votos válidos o con 5 escaños, vives. Con las nuevas, con 5% de votos válidos y con 5 escaños, las dos cosas al mismo tiempo, vives. Si te falta uno de los dos, mueres. Acá la condición es doble, 5% y 5 escaños. ¿Por qué? Porque 5 es el número que exige el Congreso en su reglamento para crear un grupo parlamentario. Pero ahí no termina todo. Con las antiguas, antes te podías retirar a medio camino. Con las nuevas, no. Ya no es posible el retiro. No sería para el 2021. Ya, ahora sí. Todo eso que usted ha narrado no se va a aplicar. No se va a aplicar. Las reglas que se aplicarán de todo lo contado son las antiguas. Por lo que, con esas reglas antiguas, todo indica que los partidos del Congreso disuelto integrarán, vivitos y coleando, el periodo de Congreso 2020-2021 que falta. O sea, la condición de 5 escaños más 5% no se aplicar. Eso quiere decir en la práctica que los partidos que conocemos o los que han copado el Congreso, fujimorismo, aprismo, es muy probable que pasen el 5%. Imaginemos lo siguiente, que los 24 partidos se presentan. Entonces, si uno cree que los partidos que han sido, digamos, responsables mayores en el Congreso, APRA,
Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Frente Amplio y Contigo ex PPK son los 6 partidos, 6 bancadas que tenían partido. Sí. Estos probablemente reciban el castigo del voto, que en pocas palabras es no votar por ellos. Así es, en el 2020. En el 2020. Sin embargo, tienen algo a favor. Esta campaña va a ser una campaña muy corta. Va a ser una campaña no más de 3 semanas en enero. Cuando digo campaña corta, es que a los nuevos partidos, los chicos no van a tener la posibilidad de hacerse conocer. Y la gente vota por quien conoce. Y el nombre de estos partidos, el símbolo, de alguna manera su marca, es mucho más fuerte. O sea, al ser una campaña corta, influye que la marca, para bien o para mal, nos guste o no, es súper conocida. Así es. Los partidos que se fueron ahorita volverán. O sea, no puedo decir, de todas maneras, los partidos que usted ha mencionado van a sucumbir en esas elecciones. Yo diría que tienen más posibilidades que los otros. Porque los otros, que no hemos nombrado y que son la mitad, cerca de 12, claro, sus nombres... ¿Quién será? Cruda realidad o esperanzas convenientemente armadas. Ahora en Panorama. El viernes, el presidente Vizcarra continuó la pelea a pesar de la disolución y del oponente en el suelo. No es que el señor Olaechea no es presidente del Congreso. Y si presenta un documento firmando como presidente del Congreso, está infringiendo una norma, está usurpando un cargo que no le corresponde. Hace una semana, efectivamente, el presidente dijo que sí iba a respetar lo que el Tribunal Constitucional decidiera sobre la polémica denegación fáctica. También nosotros, como respetuosos que somos de todas las instituciones, respetamos la independencia de poderes, por un lado. Si en algún momento hay una opinión de este o cualquier tema del Tribunal Constitucional, lo acogemos y lo respetamos. Hoy parece que ya no quiere que se abra algún expediente en el Tribunal Constitucional para analizar esa denegación fáctica, por lo que informó que iba a denunciar a Olaechea por usurpación. Obviamente es una usurpación de funciones, que haga algún trámite, alguna gestión. Y al final, PCM denunció. La decisión del Tribunal Constitucional se resume en analizar las 2 variables que, según el gobierno, se interpretaron como denegación fáctica. Ante la denegación fáctica de la cuestión de confianza, a saber, 1. El rechazo de la cuestión previa presentada por Indira Wilca para detener la elección de los miembros del TC. Y 2. La continuación y elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos como tribuno. Gobierno y aliados, a pesar que no esté literalmente escrito en la Constitución, dicen que eso sí puede transformarse en una negación. Es decir, sí pudo interpretarse como tal. Congresistas disueltos y un grupo de constitucionalistas a contracorriente dicen que no se puede transmutar tu interpretación en una negación de la cuestión de confianza y que esa interpretación no puede ser más potente y certera que el hecho concreto de la votación afirmativa que se dio por la tarde a la cuestión de confianza. Así oponen la interpretación del voto contra la realidad afirmativa del voto para decir que si no está escrito como tal en la Constitución, no se pudo disolver. Hay unanimidad en que sea el TC quien dé las respuestas finales a todo, mientras el Jurado Nacional de Elecciones ya publicó las reglas para las elecciones que se vienen y su cronograma. Por el poco tiempo apretado, también ganan los partidos conocidos, los que habitaron
el Congreso disuelto. Usted ha asegurado que esta va a ser una campaña corta. En tiempo, ¿por qué dice usted eso? Por el cronograma, las candidaturas deben estar finalmente habilitadas en diciembre. En diciembre nadie hace campaña. ¿Por qué en diciembre? Sacando cuentas. Por el cronograma. En diciembre nadie hace política. Nadie hace Todo el política. mundo Y piensa por en lo la tanto, Navidad, el año no, pero nuevo. además el propio partido dice, yo tengo algo de recursos. O el candidato dice, yo me guardo para el final. ¿Cuándo va a empezar la campaña? 3 de enero. ¿Cuándo son las elecciones? El 26. 3 semanas y un poquito más. Intenso en esos 3 semanas. Pero entonces, de ahí ganan los conocidos, los que tienen aparato, los que tienen recursos. Este es el elenco de partidos que tienen inscripción y tuvieron representación en el Congreso, que en la práctica está disuelto. Son 6 conocidos: Fuerza Popular, APRA, Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera. A esos debemos sumarle los también conocidos, pero que no estuvieron en ese Congreso. ¿Cómo quién? Partido Popular Cristiano, Solidaridad Nacional, Somos Perú. Y a eso habría que agregarle un partido como el Partido Morado, que ha construido una organización nacional, o alguien que tenga recursos. ¿Quién, por ejemplo? Podemos Perú, como lo hizo en las elecciones regionales y municipales. El partido de José Luna. Muchos recursos. Tuesta señala que, si los sumamos, dan 10 grupos conocidos. Si la torta electoral de votos válidos es de 100% y si cada uno solamente necesita 5% de esos votos, hay torta de sobra para todos esos grupos conocidos. Pero digamos, si son 10 partidos Conocidos. que consigan ellos 5%, recién estás en el 50%. Claro. Entonces, Torta hay bastante. Entonces, y lo que va a ocurrir, creo que va a haber una dispersión ahora. Va a haber una dispersión. Y en esos... ¿Y eso es bueno o malo? Que haya un montón de... no es bueno en general, depende de cuánto es la dispersión, ¿no? Claro. Si estamos hablando de 10 partidos, ya es un problema. Para empezar, las negociaciones, acuerdos se hacen más dificultosos. Sería bueno para el gobierno de Vizcarra. Es decir, por campaña corta, por recordación de marca y por ser solo 10, es probable que los partidos y políticos que la población no aprobó antes, sí estén, aunque dispersos y con pocos congresistas, en el Congreso que se viene. Hay muchos que no van a votar por él. Claro. Pero, por ejemplo, cuando se dice el 90% lo rechaza, con 10% que le queda suficiente para superar la valla. Entonces, creer que la disolución va a llevar necesariamente a algo totalmente nuevo. En todos sentidos, candidatos y partidos que va acá a florecer algo sustantivamente distinto, mejor, yo creo que no necesariamente. A esto hay que sumarle que pueden entrar al ruedo como locomotoras de la lista el elenco estable de políticos grandes investigados por Lavallato. Así vuelan a cárcel. Por ejemplo, de Keiko Fujimori, que puede presentarse en Lima, no solamente va a alzar, va a arrastrar votos, sino que eso va a beneficiar para su partido. Pero digamos que Luis Castañeda dice, bueno, tengo que hacerlo porque si mi partido no va a sacar el 5%, de repente encabeza Lima, también lo podría hacer. Claro. De repente Ollantumala y Nadine Heredia podría postular, hasta Alejandro Toledo, podría postular, pero Pablo Kuczynski, y los nombrados, Susana Villarán, todos podrían postular. No hay nada que les impida. Ahora ya lo saben. Los expertos dicen que podrían volver los mismos grupos por ser los conocidos. Aunque con menos número, probablemente se vienen como locomotoras los políticos lavallatos y también probablemente regresen, si el jurado lo decide, los congresistas que fueron disueltos. Los parlamentarios que han sido en la práctica disueltos el 30 de septiembre, ¿pueden volver a postular estas elecciones, sí o no? ¿Cómo se resolverá? En el momento que se inscriba la lista con una de estas personas, el jurado electoral especial resolverá
o en apelación el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ya en la práctica. El jurado no se ha pronunciado, ni se va a pronunciar, sino hasta que se produzca el hecho concreto. Para las elecciones, como decíamos, tendrán lugar en apenas 75 días, desde partidos como el aprista, el fujimorista, Acción Popular, APP, el humanismo, entre otros, ya confirmaron su participación. Desde la izquierda se ha informado que Juntos por el Perú, que era este partido en el que estaba Yehu Decimos, estaría incluso evaluando una alianza con Nuevo Perú, ¿no?, de Verónica Mendoza, y Perú Libre de Vladimir Cerrón, dicho sea de paso, actualmente prófugo de la justicia. Así que esas alianzas que buscan precisamente combatir la corrupción deberían mirar bien con quienes terminan juntándose, ¿no? Los etnocaceristas, por otro lado, y a través de cartas enviadas por Antauro Humala, también han confirmado que participarán. Entiendo que están en búsqueda precisamente de un partido ya inscrito que los acoja, mientras que Perú Firme, ex Restauración Nacional del Pastor Lay, ahora con Daniel Salaverry a la cabeza, según fuentes periodísticas, aún evalúan si van o no a la contienda. Y ojo, de acuerdo con expertos electorales, los parlamentarios disueltos sí podrían participar en estas elecciones. Sorpresas, sorpresas, sin duda. Hacemos una brevísima pausa comercial.